Doja. Buenas, ahora les traigo el resumen de este anime llamado Uzumaki. Este anime, aunque pareciera o tal vez es de terror, a mí se me hizo muy chistoso este anime. Los personajes se me hacían como más atontados para que se sintiera el ambiente como de que no hay esperanza. Creo que los más tontos eran el sim de Asami, porque al ver que tiene toda la cara deformada decidió acercarse. O el otro sim que se avienta a un auto. Y el profe que se olvidó que los caracoles se aparean aunque sean machos. Y aunque habían partes chistosas, luego habían partes gore y asquerosas. Siento que este anime sí está entretenido y solo tiene 4 capítulos, así que te lo vas a acabar en muy poco tiempo. Pero investigando un poco sobre este anime, creo que hay cosas que no explicaron y por el número de capítulos lo pasaron muy rápido o lo cambiaron, como el tipo que se dejó atropellar. En el manga, capítulo 7, se ve que Kirie sí toma su regalo y al abrirlo después del funeral se ve que el payaso amenaza a Kirie de que él volverá del infierno por ella, así que va con Sushi a eliminarlo y ahí es donde sale el hombre del resorte, mientras que en el anime aparece después de enfrentarse al monstruo de la casa. A eso me refiero, pero solo voy a resumir el anime. En cuanto al anime, yo le pondría un 7, aunque me hubiera gustado que sobrevivieran los protagonistas y bombardearan el pueblo, pero eso depende del autor. El anime empieza en un pueblo llamado Kurusu y la protagonista, que se llama Kirie, fue a la estación para recibir a su novio Sushi. Entonces cuando iban caminando, Sushi le preguntó que si se quiere ir del pueblo porque el pueblo está raro, porque no dejan de formarse espirales y su papá está obsesionado con los espirales y está empezando a hacer espirales con sus ojos. Además ya no puede relajarse si no ve ninguno o se vuelve loco, y eso le pareció gracioso a Kirie. Pero cuando ya fue a su casa se encontró el padre de Sushi hablando como loco con el padre de Kirie, que es un artesano de barro, sobre las espirales. Después en la escuela, Kirie hablaba con Asami sobre su novio, pero ya le dijo que nadie es su tipo. Luego, como vio su cicatriz, ella le contó que se la hizo cuando quería impresionar a un chico y se hicieron súper amigos. Después ambas fueron a recibir a Sushi, pero al ver a Asami, él se asustó y salió corriendo junto con Kirie porque sintió la presencia de la espiral en ella. Luego Kirie fue a su casa y su papá le dijo que si le podía entregar una escultura al papá de Sushi, pero cuando se lo fue a entregar le dijo que ya no lo necesita porque puede hacer espirales con su propio cuerpo, y empezó a hacer una con su lengua, así que Kirie se espantó y después llegó otro producto. Después Sushi iba caminando pero se encontró a Asami, que le dijo que todos los hombres se enamoran de ella, pero él es el único que no se enamora. Pero al mostrarle su cicatriz ahora se había hecho una espiral. Entonces Sushi le recomendó que se salga del pueblo antes de que empeore, pero ella solo empezó a decir locuras de que él lo ama. Después estaban cremando al padre de Sushi y había dicho que se murió en una caída, pero le dijo a Kirie que en realidad él se había hecho una espiral con lo que le habían entregado, pero el humo había hecho espirales y se dirigían al estanque. Entonces la mamá de Sushi empezó a enloquecer porque vio que el humo tenía la imagen de su esposo y la mandaron al loquero. Después llegó Asami, pero un viento mostró que su espiral ahora era más grande y salió corriendo. Luego se ve que un sim insistente quería salir con ella y haría lo que fuera. Luego en la escuela se ve que Asami ya no está yendo a la escuela y además un alumno gordo llamado Katayama había llegado muy tarde. Estaba mojado y era muy lento. Después, mientras jugaba vóley, Katayama era muy lento y estaban perdiendo, así que Tsumura se ardió con él y lo humilló desnudándolo en el pasillo, pero se vio que tenía una espiral. Luego en el hospital se ve que la mamá de Sushi le teme a las espirales y por eso se rapó y se cortó las huellas dactilares. Luego en la noche Kirie vio a Asami, pero ella ya estaba con la espiral llevándose su ojo. Después en el parque el sim de Asami había traído a Sushi, pero era porque se lo pidió a Asami, y cuando pidió su recompensa ella le dijo que no, y al mostrar su cara se ve que la espiral ya consumió toda su cara, y el sim muy inteligentemente se acercó y fue tragado por la espiral. Después llegó Kirie, pero vio que Asami fue tragada por completo por la espiral, desapareciendo. Después en la escuela Katayama llegó tarde, pero su espalda se estaba hinchando. Luego en el establo una pareja estaba dormida, pero vieron unas serpientes entrelazadas y el granjero dijo que se estaban apareando. Luego Kirie estaba hablando con su amiga en un panteón sobre que Asami aún no aparece. Después contó que ahora están enterrando los cadáveres y no los creman porque se están haciendo espirales con el humo. Después apareció de sorpresa un sim de Kirie, pero ella lo rechazó, pero dijo que no se dará por vencido. Luego Kirie iba caminando y se encontró a la pareja siendo separada por sus padres. Después el granjero, que es Kazunari, contó que la familia de Yoriko y las suyas son pobres, se odian y creen que se odian porque quieren negar que son pobres. Luego le contó que piensa fugarse con ella en el tren. Después en el hospital, Sushi le dijo que cree que se odian por el efecto de la espiral, que hace que la gente enloquezca.
Además contó que cuando la espiral te toca necesitan llamar la atención. Luego Sushi notó que Kirie le estaba creciendo rápido el cabello. Después en la escuela su cabello empezó a hacer espirales y una alumna llamada Kyoko le hizo unas trenzas, pero las espirales se hicieron más fuertes. Después por la ventana vieron a Katayama hecho un caracol. Después Kirie fue a la peluquería, pero sus pelos atacaron a la señora. Luego en su casa, como propusieron ir al hospital, el pelo empezó a ahorcar a Kirie, así que no hicieron nada. Luego en la escuela, las espirales del cabello de Kirie hipnotizan a la gente y le crecieron mucho. Después fue con Katayama porque le daba lástima a su estado y le dio agua, pero cuando llegaron sus papás los desconocieron. Después Kirie iba caminando, pero apareció el Sim y le dio un regalo, pero como se negó, él le demostró su amor aventándose a un coche y fue atropellado. Y el regalo era una caja sorpresa. Luego en la escuela, ahora Sumura era un caracol y lo encerraron en la jaula de Katayama y se empezaron a aparear, lo cual es irónico. Bueno, luego apareció Kyosuko, que también tenía los cabellos en espiral y quería luchar con Kirie por quien llamar más la atención. Pero en la pelea llegó Sushi y le iba a cortar el pelo a Kirie, pero fue tragado y Kyoko se pegó a un poste y se volvió loca. Mientras que Sushi logró cortar el cabello de Kirie y además los caracoles se habían escapado y los iban a matar, pero al buscar al profe vieron que habían puesto huevos y los tenían que destruir. Antes de continuar, creo que aquí hay otro de los más listos del pueblo, porque se ve que el profe sabía muy bien cómo se apareaban las babosas y aún así las encerró en la misma jaula y ahora se queja de que estaban dejando huevos. Bueno, ahora sí, continuamos. Luego, tras ver eso, Kirie quería ir a la estación para ver que Yoriko y Kazunari escaparon, pero fueron descubiertos y escaparon, pero los alcanzaron. Entonces Yoriko dijo que se haría una espiral y como las serpientes se juntaron los dos y se fueron al mar, lo que podría decirse que es un final feliz. Luego Kirie vio que mucha gente no podía dejar de caminar en círculos y en el salón ahora el profe era un caracol. Después el hermano de Kirie la llevó a la playa porque un barco había encallado, pero el faro estaba bien y de los 3 tripulantes solo habían rescatado a uno. Luego, como dijeron que habían mandado expertos a revisar el faro, el hermano y sus amigos y Kirie fueron al faro, pero las escaleras estaban extrañas. Luego vio unos cuerpos quemados y 2 de los amigos se quedaron abajo, pero su hermano y un amigo estaban arriba, así que Kirie les pidió que bajaran y fue por su hermano, pero ahí vio que la luz del faro tenía una espiral, pero Kirie reflexionó y se dio cuenta que los cuerpos fueron víctimas de la luz del faro y salieron corriendo, pero el amigo del hermano fue alcanzado por el calor. Después se ve que un tipo llamado Yamaguchi revivió. Después en el hospital, Sushi le contó que su mamá mejoró y debe tener cuidado de que su mamá no sepa que tiene una espiral en el oído. Después vieron que muchos mosquitos estaban haciendo espirales, lo que significa que se estaban reproduciendo. Después le dijeron a Kirie que el ala de maternidad estaba llena y tendría que compartir cuarto con su prima Keiko. Al día siguiente vio que algunos pacientes amanecieron muertos y sin sangre. Después se ve que Sushi lanzó veneno a un mosquito y contó que chupan sangre para alimentar a sus huevos, pero el veneno le afectó mucho a Keiko. Luego en la noche Kirie se despertó y vio a todas las preñadas y estaban chupando la sangre de los pacientes, y al verla casi la eliminan, pero un paciente tuvo la mala suerte de ver qué pasa y lo eliminaron, y Kirie aprovechó para encerrarse en su cuarto, pero su prima también estaba loca, así que Kirie lanzó veneno y las locas se fueron. Luego la mamá de Sushi se le metió un 100 pies en el oído y tenía la cara de su esposo, que le avisó que tenía una espiral en su oído. Entonces fue con el doctor para ver si es verdad, pero le dijo que no, y la llevaron a su cuarto, pero le ganó la locura y se cortó los oídos y murió. Luego Kirie estaba comiendo setas, pero no le gustaba el sabor. Después fueron a ver a los bebés, pero ellos podían hablar y tenían placentas en espiral. Después fueron al área de parto, pero todas las placentas eran hongos. Y al ver a Keiko se había vuelto loca y quería sangre, así que el doctor iba a lanzar a Kirie, pero logró esquivar y chupó la sangre del doctor. Luego todos iban a comer setas. Después dieron de alta a Kirie y fueron a comer a la casa. Ahí Sushi comía rápido, pero se dio cuenta que los platos tenían espirales, y lo hizo porque su padre le dijo de la espiral y se obsesionó. Luego en las noticias se hablaba de un tifón, y al escuchar que el padre estaba haciendo un arte raro, vio que eran esculturas con las caras de los padres de Sushi, mientras que Sushi fue al crematorio porque escuchaba voces y rompió el horno, quemando la casa. Después el tifón se quedó quieto solo en el pueblo, así que una reportera documentó el suceso, pero vio a Kyoko muerta en el poste. Luego el hermano le dijo a Kirie que el ojo de la tormenta la llama, pero no le creyó, hasta que llegó Sushi y la sacó corriendo porque la tormenta la quiere.
Entonces, mientras escapaban, Kirie se quedó atorada y una chica quiso ayudar, pero la tormenta se la llevó pensando que era ella. Después fueron a la coladera y aún así fueron absorbidos por el tifón, pero sobrevivieron y se refugiaron en una casa vieja que no se destruyó. Luego el hermano comentó que se dice que hay un monstruo. Después los visitó Wakaba, que les avisó que no se preocupen por el monstruo, que es el hijo deforme de una anciana que vive al lado. Luego una noche la anciana empezó a llorar y cuando fue Kirie, ella dijo que su hijo murió. Después Wakaba estaba espiando a Kirie por un hoyo, pero le empezaron a salir espirales y se convirtió en un monstruo. Entonces Kirie, y por el segundo tifón, el viento lanzó un tronco al monstruo. Después apareció el cadáver del chico que se lanzó al auto y se destruyó cintura para abajo y sus piernas fueron reemplazadas por un resorte y se cayó. Después se ve que unos reporteros estaban yendo al pueblo para investigar los tifones, pero en la carretera los ataca un viento y solo sobrevivió la reportera. Después recorrió el pueblo, que estaba completamente destruido, pero cuando vio unos remolinos apareció Kirie para decirle que se ponga boca abajo. Luego se ve que algunos remolinos son causados por personas que quieren destrucción, llamados la pandilla mariposa. Después la reportera se presentó como Chie de Tokyo TV. Después Kirie dice que tiene que ir lento porque el más mínimo movimiento produce aire fuertes y cree que se debe porque el lago absorbió los 6 tifones. Después fueron al refugio, pero ya estaba lleno de gente y no los dejaron entrar. Y sacaron a Sushi por hablador y también sacaron a la familia de Kirie. Luego, mientras caminaban, vieron que había más caracoles y la pandilla se estaba empezando a comer a las babosas. Y cuando los vieron, les querían invitar y se negaron. Luego dijeron que ya no son pandilla mariposas, sino que ahora son pandilla libélula. Luego se querían sobrepasar con las damas y el padre las defendió, pero se lo llevó el tornado. Entonces Kirie los aventó y se hicieron tornados, pero fueron absorbidos por el lago. Y Kirie y Chie fueron salvados por Sushi. Luego se encontraron a unos que habían venido a ayudar desde fuera, pero ya no podían volver por carretera ni agua. Luego fueron con la mamá de Kirie, pero estaba alterada por no encontrar a su esposo. Después vieron que a uno del grupo se empezó a convertir en caracol y como les dio miedo se vieron las espaldas y uno más ya estaba empezando. Después fueron al refugio, pero la gente no los quería dejar pasar, así que destruyeron la casa y se vio que la gente estaba enredada y estaban extendiendo la casa. Después seguían caminando y ya habían llegado los barcos del ejército, pero fueron tragados por un remolino. Luego tenían hambre y se empezaron a comer a los caracoles y les gustó mucho. Luego le ofrecieron a Kirie y sí comió, creo, porque no se ve. Después volvieron con la mamá de Kirie, pero fue llevada por un tornado y su hermano ahora se estaba convirtiendo en caracol. Después, para evitar que se transforme, intentaron escapar por las montañas y vieron a Tansaki construyendo y les dijo que cuando regresen acabará de construir. Después seguían caminando, pero se encontraron al otro grupo, pero dijeron que estaban en círculos. Después siguieron caminando y uno de ellos se convirtió en caracol. Así que uno de ellos se lo quiso comer crudo y se metió dentro del caparazón para comérselo. Entonces el grupo de Kirie se fue, pero se los volvieron a encontrar y tenían que evitar que se dieran cuenta que el hermano se estaba convirtiendo en caracol. Pero cuando se convirtió en caracol, Kirie lo mandó a que se escapara por un barranco y los señores empezaron a hablar del caparazón y se hicieron espirales. Luego regresaron al pueblo y las casas estaban convertidas en un completo espiral. Y Sushi pensó que el pueblo al principio era una espiral, pero se fue perdiendo. Luego Kirie le dijo a Sushi y a Chie que busquen una salida y ella entraría a buscar a sus padres, pero ellos le dijeron que entraran con ella. Después vieron a Tanasaki con mucho vello porque al estar en la montaña el tiempo pasó más rápido que en el pueblo. Después le dijo que sus padres podrían estar en el centro. Después mientras iban se cansaron, pero Sushi se dio cuenta que un humo los estaba guiando. Y mientras pasaban por las casas, Chie fue atrapada y luego se escuchó que la casa fue completada y ya podían entrar, haciendo que pudieran llegar al centro, que era el lago, pero había una rampa en espiral que llevaba al fondo. Y mientras iban, Kirie fue atacada por una persona espiral, pero Sushi la salvó, pero se cayó al fondo, junto con el espiral. Después Kirie seguía bajando, pero se cayó en un piso lleno de gente espiral y se podía ver una estructura espiral extraña que producía pulsos. Después Kirie encontró a sus padres hechos espirales y después encontró a Sushi y le dijo que cree que esto es causado cada ciertos años y está a punto de terminar y que aproveche para escapar, pero Kirie le dijo que está cansada y se hizo espiral junto con Sushi. Luego se ve que la estructura se hace como un taladro y se va al centro y así terminó la maldición. Después se ve que se está repitiendo el siglo, pero ahora se llaman Eri y Sotachi, pero al parecer saben de la maldición.
Ya se acabó este anime. Haré un video de posibles explicaciones de lo que pasó, pero no aquí, porque sospecho que quedará muy largo este video. Así que adiós. I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late.